Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar. Les comentaba, vamos a hablar ahorita un poco de las generalidades de la medicina forense, algunos casos bastante simples o sencillos en los cuales ustedes pueden analizar cuál es la función que tiene el médico forense dentro de la administración o de la corporación de la justicia. He titulado la exposición de hoy como Los cuerpos no mienten, ya que, como les he comentado anteriormente, cuando nosotros hacemos un análisis y una descripción de cada una de las lesiones, podemos determinar si se trata de un suicidio, si se trata de un homicidio, si se trata de una violación reciente, si se trata de una violación antigua. En fin, nosotros podemos aportar datos a la investigación y esto obviamente ayuda al fiscal investigador para que el delito no quede impune. De alguna u otra manera vamos a ir viendo ahorita de manera muy general, ¿sí? Todos y cada uno de los conceptos más comunes, porque obviamente esto es nada más una pequeña muestra de lo que ustedes pueden, ¿sí?, adquirir el conocimiento a lo largo del curso regular, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de manera muy general. De cualquier modo, pueden ir apuntando sus dudas, sus preguntas y al final las podemos ir respondiendo sin ningún problema, ¿sale? Vamos a ver entonces, ¿sí?, qué es la medicina forense. ¿Sí? La medicina forense sabemos que también se llama como medicina legal, jurisprudencia médica, medicina judicial, y obviamente es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos biológicos para administrar o para coadyuvar a una investigación y una procuración de justicia. Realmente la medicina legal no es una rama de la medicina nueva. Se sabe que la medicina legal de alguna u otra manera, ¿sí?, ya lleva años desde la época, ¿sí?, desde la época del Código de Hammurabi, donde obviamente había cierta, donde de alguna u otra manera había cierta administración y procuración de la justicia, ¿sí? Ahí se veían obviamente los delitos, se veían diversos delitos y también se valoraba la intencionalidad que tenía el sujeto, ¿no? Entonces, podríamos hablar de la historia y llevarnos horas y horas hablando acerca de la historia de la medicina legal, que no es el objetivo de esta plática informativa, ¿sí? Aquí lo que yo quiero que ustedes sepan es que la medicina forense va a estar relacionada siempre con el derecho, ¿ok? Va a haber una relación directa entre el derecho y la medicina legal o la medicina forense. Son sinónimos dependiendo el país o de la región, ¿sí? Muchos le van a llamar medicina forense, muchos le van a llamar medicina legal. La diferencia que hay o que existe es que la medicina forense se le llamaba como tal porque en la época de los romanos todos estos casos médicos legales se solucionaban en foros, así como están ustedes, ¿sí? Se reunían y obviamente entre todos en el foro trataban de determinar una causa de muerte, lo hacían de manera colegiada, por eso es que se atañe el término de medicina forense. En la actualidad se utiliza mucho el término de medicina legal porque obviamente sabemos que está muy relacionado con el derecho y con las leyes. Una de las lesiones más comunes que vamos a encontrar dentro de la medicina legal van a ser las llamadas equimosis. Estas equimosis no son más que una lesión subcutánea caracterizada por un depósito de sangre por debajo de la piel. Aquí la ruptura de los vasos sanguíneos van a ser tan pequeños, casi a nivel de capilares, que lo único que nos va a dar va a ser un color, ya sea rojo, morado, verde, amarillo, inclusive azul, dependiendo de la temporalidad que tenga. Porque es importante que el médico describa el color de las equimosis, porque el color de las equimosis nos va a dar la temporalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que llegue y que me diga: doctor, me acaba de golpear mi marido, me acaba de golpear mi novio, me acaba de golpear mi novia, y estoy viendo que la equimosis es de color amarillo, o es de color verde, o es de color azul, esa persona evidentemente está mintiendo, porque una equimosis reciente va a tener una tonalidad o roja o una tonalidad oscura, en algunos casos violácea, ¿okay?, o color rojo vino. Entonces aquí es muy importante, sobre todo cuando llegan las personas y dicen: me acaban de golpear, y no la acaban de golpear, el golpe se lo llevó hace una semana, pero hoy fue que se enojó con esa persona y decide, ¿sí?, hacer la denuncia. Entonces es muy importante que nosotros como médicos forenses podamos describir muy bien esta lesión, ¿no? Algunos ejemplos de los que podemos encontrar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la tonalidad que tiene esta equimosis es completamente distinta a la tonalidad que tiene esta equimosis. ¿Por qué? Porque esta podríamos tomarla como una equimosis reciente y esta como una equimosis antigua.
Esta tonalidad tiene que ver, ¿sí?, con el metabolismo, obviamente, del grupo M de la sangre, donde la transformación de la hemosiderina va cambiando la tonalidad de la equimosis. Entonces, por eso es muy importante que el médico forense pueda describir el color de la equimosis, y esto le va a servir al fiscal investigador para poder integrar muy bien esa carpeta. Otro tipo de lesión que nosotros podemos encontrar bastante común dentro de la medicina forense son las llamadas excoriaciones, que en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, en el lenguaje vulgo se conoce como raspón. Una excoriación, ¿sí?, va a ser una lesión superficial donde va a haber pérdida de la epidermis. Los primeros estratos, los más superficiales, que son el córneo, se van a romper o se van a desprender, y esto va a hacer que la hemorragia sanguínea sea mínima. Como va a haber una pequeña hemorragia, ¿sí?, va a haber un acúmulo, ¿sí?, de células que van a ayudar a que se forme una costra. Y aquí también va a ser importante que el médico describa si hay una costra o si no hay una costra. Si hay una costra, significa que ya hubo el tiempo suficiente para que estos exudados puedan formarla, ¿sí?, y podríamos decir que esta excoriación no va a ser tan reciente como alguna que no tiene una costra. Sí, es muy importante que nosotros podamos distinguirlo. Por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, esta excoriación acaba de suceder y esta excoriación, ¿sí?, no acaba de suceder. Esta ya tiene costras y esta no tiene costras. ¿Qué significa esto? Que una es reciente y que la otra no es tan reciente. También, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros podamos decir, bueno, encontramos un cadáver y este cadáver tiene excoriaciones, pero la excoriación está costrosa, entonces hubo una sobrevida antes de que la persona falleciera, ¿sí? Encontramos excoriaciones pero no están costrosas, casi esta persona falleció al instante. O sea, el intervalo post-mortem o el periodo, el intervalo agónico fue muy corto. También para eso nos sirve a nosotros describir muy bien una excoriación, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos ir analizando. Ahora, algo muy importante y que muchas veces puede sonar tonto y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia si una persona ya está muerta, saber si la lesionaron antes o después? Porque esto nos puede ayudar a la investigación, sobre todo saber la manera en la cual falleció esta persona, si simplemente fue asesinada o si la mataron y posterior a ella jugaron con el cuerpo, ¿sí? Se han visto muchos casos, sobre todo en el feminicidio, donde cometen el homicidio, ¿sí?, y posterior a ello, viene la violación, viene la mutilación y vienen algunos otros actos degradantes. ¿Cómo lo podemos determinar nosotros? Sabiendo si las lesiones son antes o después del fallecimiento. Una herida de tipo antemortem va a tener ciertas características, como por ejemplo, los labios de la herida van a estar engrosados, van a estar retraídos, va a haber un acúmulo de sangre, va a haber coagulación, van a haber infiltrados equimóticos. O sea, todas estas características son las que se conocen como reacciones de vitalidad. Significa que la persona estaba con vida cuando se le ocasionaron todas estas lesiones. Y obviamente la contraparte serían las lesiones de tipo post-mortem. Una lesión de tipo post-mortem, los labios no van a estar retraídos, van a estar blandos porque no va a haber retracción, no va a haber vitalidad, va a haber ausencia de exudación, de linfa y de supuración, no va a haber hemorragia porque no hay flujo sanguíneo. O sea, podemos cortar a una persona y no va a sangrar, ¿sí?, si ya está muerta. Y obviamente la sangre no va a estar coagulada. Todas esas son características que podemos nosotros distinguir en una lesión antemortem y una lesión de tipo postmortem. Y algunos ejemplos que pudiéramos ver aquí, ¿sí?, esta, si ustedes alcanzan a observar, está abierta, pero no porque falte ese pedazo de piel, sino porque en el momento que se produce la lesión, los tejidos se separan. Vemos que hay infiltrados, ¿sí?, esto está de color rojo, es una equimosis, y obviamente vemos cierta coagulación a este nivel. Por lo tanto, esta herida es de tipo antemortem. Tenemos la contraparte, muy comunes, sobre todo cuando hay cierta fauna cadavérica, donde podemos alcanzar a ver, ¿sí?,
que hay algunas lesiones que nos pueden provocar las hormigas, sobre todo, que son uno de los principales animalitos que llegan, pero cuando producen sus lesiones no va a haber un sangrado, no va a haber una retracción de tejidos, no va a haber una equimosis. ¿Por qué? Porque son lesiones de tipo post-mortem. Es como nosotros podemos hacer, ¿sí?, la comparación entre una lesión ante-mortem y una lesión de tipo post-mortem, ¿sí? Estas son las características más comunes, más generales, más simples que todo médico forense debe de describir en sus dictámenes, ¿ok? Recordando siempre si son lesiones ante-mortem o si son post-mortem. Si son ante-mortem, la temporalidad, ¿es reciente o es antigua? ¿Sí? En el caso de las equimosis, la coloración, para poder establecer cuánto tiempo. Dependiendo del color que tenga, van a ser los días que han de haber transcurrido entre el hecho y la denuncia, o el hallazgo o el reconocimiento. Entonces es muy importante que se puedan describir estas lesiones. Ahora bien, si nos vamos un poquito a lo que serían cambios o fenómenos cadavéricos, podríamos hablar de las llamadas livideces. Las livideces, o el llamado livor mortis, ¿sí?, son las manchas púrpuras en la piel del cadáver a nivel de las partes que quedan en declive. Aquí simplemente la sangre, por efecto de la gravedad, se va a ir hacia estas partes en declive, pero siempre respetando los sitios donde se hace presión. Esto es muy importante. Las livideces también nos van a dar la pauta para poder establecer cuánto tiempo lleva ese cadáver de haber fallecido, ¿sí? Si la lividez desaparece a la digitopresión, estamos hablando que probablemente tiene, ¿sí?, menos de 12 horas. Si no hay livideces todavía, estamos hablando que el cadáver tiene aproximadamente 2 horas. Si las livideces se atenúan cuando nosotros las apretamos, estamos hablando que tenemos entre 12 y 18 horas. ¿Sí? Si estas no se atenúan y están fijas completamente y no desaparecen aunque cambiemos el cuerpo de posición, estamos hablando que ese cadáver tiene aproximadamente 24 horas. ¿Sí? Esto obviamente es de manera general. Hay la forma de poder establecer, ¿sí?, cuáles son cada una de estas livideces. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, esta parte que se ve blanquecina es donde el cadáver tenía puesto la mano. ¿Por qué queda blanco? Al estar boca abajo y al estar haciendo una presión contra el piso, recuerden que las livideces no se van a formar donde hay presión. Por lo tanto, la mano, al ejercer presión sobre el tórax y el abdomen, cuando nosotros lo quitamos, esto queda blanco. Pero todo lo demás está de color púrpura, de color morado. Todas las demás van a ser livideces. Estas se forman por efecto de la gravedad. Otros ejemplos de livideces, para que ustedes observen de que las livideces respetan los sitios donde hay presión. Esta persona, podríamos decir que estaba con ropa o estaba vestida, y simplemente los dobleces de la camisa o de las prendas que hacen presión al estar boca arriba, ¿sí?, van a evitar que se formen las livideces. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, se delimita muy bien la marca de la ropa interior y esta parte de la región glútea que queda blanca, porque cuando nosotros nos acostamos boca arriba, lo que siempre está en contacto van a ser la región glútea y la parte superior del tórax posterior. ¿Okay? Otra de las cosas que podemos ver, si ustedes observan, hay livideces, pero aquí hay una parte blanca. Esta persona estaba ahorcada, pero el talón estaba en contacto con el piso. Es decir, estamos hablando de una ahorcadura o de un ahorcamiento de suspensión incompleta, ¿sí? Todo esto sirve para que nosotros podamos aportar estos datos y el criminalista y el fiscal investigador evidentemente puedan integrar muy bien su carpeta, ¿sí?, para que la teoría del delito sea válida de alguna forma. No solo, ¿sí?, vamos a ver cadáveres recientes, no solo vamos a ver cadáveres que acaban de fallecer, también podemos estar ante la llamada putrefacción cadavérica. La putrefacción cadavérica, ¿sí?, es todo aquel proceso de descomposición del cadáver que, si nosotros lo dejamos pasar, puede llegar hasta la pulverización del mismo. Estamos hablando entonces de que esta putrefacción cadavérica se va a dividir principalmente en periodos que los podemos delimitar claramente a través de las características. Como por ejemplo, la primera fase va a ser el periodo o la fase cromática.
Esta fase o este periodo cromático se le llama de esa forma, evidentemente, por las características que tiene, que es el cambio de coloración. Esta se da aproximadamente a las primeras 24 horas después de que fallece el cadáver y se caracteriza por la aparición de una mancha verde abdominal, sobre todo a nivel de la región de la fosa ilíaca. Y esto es lo que nos va a dar, ¿sí?, la característica de este periodo. Alcancen a ver, es de color verde. ¿Por qué se da a nivel de la fosa ilíaca? Porque es donde inicia el intestino grueso y donde termina el intestino delgado, y obviamente la cantidad de bacterias a este nivel va a ser mucho mayor. Por eso es que ahí es donde inicia y se marca sobre todo la putrefacción cadavérica. Hay otras condiciones que pueden hacer que esta putrefacción cadavérica aparezca en otros sitios. Obviamente eso lo analizaríamos, ¿sí?, dentro del curso regular. Observen, la coloración es completamente verde, ¿sí?, por eso es que se conoce como periodo cromático. Ahora bien, el segundo periodo que tenemos de la putrefacción es el que se conoce como periodo enfisematoso. Este periodo enfisematoso se da por la acción de las bacterias productoras de gases, donde los tejidos se van a hinchar. La hinchazón del cuerpo por la acción de los gases puede ser tal que en el caso de una mujer embarazada puede haber expulsión de feto, ¿sí? Los ojos protruyen, la lengua protruye, ¿sí?, el recto puede protruir, los fluidos empiezan a salir por todos los orificios naturales, y eso es lo que le va a dar la característica, ¿sí?, a este periodo. En este caso, en el periodo enfisematoso, estamos viendo que en el caso de las mujeres, las mamas pueden llegar a ser lo suficientemente turgentes. Las bolsas escrotales de los testículos en los varones se pueden distender a tamaños bastante considerables y dar por resultado, ¿sí?, es, ¿sí?, vean cómo se encuentra la cara de un sujeto que obviamente está en un periodo enfisematoso. Vean cómo se encuentran lo que son las bolsas escrotales, ¿sí?, por el periodo enfisematoso, y esto es por la producción evidentemente del gas, ¿no? En un principio tenemos bacterias aerobias y luego tenemos las bacterias anaerobias, que esas son las que van a producir los gases y le van a dar, ¿sí?, el resultado a esta fase o a este periodo de la putrefacción que se conoce como periodo enfisematoso. El tercer periodo que vamos a tener de la putrefacción es el que se conoce como periodo colicuativo. En este periodo colicuativo, ¿sí?, los órganos literal se licúan, ¿sí?, y se empieza a formar una sola masa o una sola pasta, ¿sí?, que conforme van pasando las horas y los días se forma lo que finalmente se conoce como putrílago. Todo esto va a ser el fluido de los órganos que ya se licuaron y la desaparición casi de todos ellos. ¿Qué es lo que vamos a tener? No todos los órganos van a entrar a ese periodo al mismo tiempo. El primer órgano que va a empezar a aparecer en el periodo colicuativo va a ser nuestro encéfalo. Es el órgano, ¿sí?, que se empieza a licuar con mayor facilidad por las características que tiene, a diferencia del tejido muscular, que va a durar un poco más. Entonces ahí veríamos, ¿sí?, un órgano en periodo colicuativo. Aquí veríamos obviamente el mismo órgano ya cuando lo estamos analizando, pues obviamente no hay mucho que analizar por las condiciones en las cuales tiene. Existen algunas otras técnicas por las cuales se pueden ir analizando cada uno de ellos. Vamos a tener otro periodo de la putrefacción cadavérica que se conoce como periodo reductivo, ¿sí? Y este periodo reductivo también se conoce como esqueletización. Ocurre, según la literatura, de 3 a 5 años. Estamos conscientes que hay muchos factores que pueden influenciar en acelerar o en retardar los procesos de la putrefacción. En nuestra región, aquí en el sureste de México, el proceso de la putrefacción es demasiado rápido por las altas temperaturas y por el exceso de humedad, ¿ok? Es como si estuviéramos cocinando los cuerpos, sobre todo cuando están a la intemperie, están en el monte, están completamente al descubierto, ¿no? Obviamente este periodo reductivo nosotros podemos ver cadáveres que en 4 o 5 días ya empezamos a ver la primera exposición de los huesos, tanto del cráneo como de las extremidades, ¿sí? Algo así nos estamos enfrentando. El periodo reductivo va a estar influenciado obviamente por el proceso de la putrefacción, por la fauna cadavérica y también por todos los animales carroñeros que se van a encontrar en el área o cerca del área, ¿no? Entonces podemos encontrar dentro del periodo reductivo, ¿sí?,
parte de la fauna cadavérica, y también podemos encontrar, en su caso, huesos o la exposición de los primeros huesos. Cuando estamos hablando de este periodo reductivo, conforme pasa el tiempo, ¿sí?, podemos llegar a encontrar solamente el esqueleto. ¿Ok? Ya estamos entonces ante un periodo de esqueletización. Y el que le seguiría en dado caso de que el cadáver no se ha encontrado, ni siquiera los huesos se han encontrado, estaríamos hablando de una pulverización, donde el hueso literal se vuelve polvo y desaparece. ¿Ok? Ya estaríamos hablando de muchos años para que llegue a ocurrir este periodo de pulverización. Si nosotros tuviéramos que analizar un cadáver, ¿sí?, y tendríamos que analizar qué lesiones tiene para poder identificar el arma, si hablamos de las armas blancas, tendríamos que ver qué características tienen las armas blancas, ¿sí? Un arma blanca va a tener como característica que va a tener un borde filoso y va a tener una punta. Al menos alguno de estos dos elementos tienen que estar presentes. Y esto es lo que nos va a dar la pauta para que podamos ver qué tipo de lesión vamos a encontrar. Por ejemplo, si tenemos una herida de tipo cortante, observen ustedes, de entrada podemos saber que esta herida es de tipo antemortem. ¿Por qué? Porque vemos bordes retraídos, ¿sí?, hay equimosis y hay cierta coagulación. ¿Ok? Entonces, es una herida de tipo cortante porque la superficie va a ser mayor que la profundidad. Esa va a ser la característica. Por eso el médico forense tiene que medir, ¿sí?, la longitud, la profundidad, y tratar de determinar cuál de los dos ángulos va a ser más agudo para saber si el arma tiene un filo o tiene dos filos. Y con eso poder establecer el tipo de arma, si es monocortante o si es bicortante. ¿Okay? Aquí tenemos una herida, pero es de tipo punzocortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener las mismas características de la cortante, pero aparte va a tener profundidad. Las heridas de tipo punzocortantes, ¿sí?, van a ser más profundas que superficiales. Por eso se conocen como punzocortantes. Y el mecanismo de acción es que actúan por la punta y también por el filo. También aquí el médico debe de medir la longitud, debe de medir la profundidad y debe de determinar dónde se encuentra el ángulo más agudo para saber si se trata de una herida bicortante o de una herida monocortante. Y con esta información el criminalista puede hacer su mecánica de hechos para saber la posición víctima-victimario, cómo agarró o cómo empuñó el arma, ¿sí?, y evidentemente poder establecer qué tipo de arma es, si lo estamos, ¿sí?, investigando, o si se encontró algún arma en el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo. ¿Okay? Eso es muy importante también establecerlo. También tenemos otro tipo de armas, como pueden ser las contusocortantes. ¿Qué características van a tener estas lesiones? Básicamente, al ser una lesión contusocortante, la contusión significa fuerza. Significa que el arma, si bien tiene filo, este filo no es lo suficiente como para que pueda actuar por sí solo y necesitamos imprimir una fuerza. Un machete, un hacha, ¿sí?, son los ejemplos más claros de armas contusocortantes, ¿sí? En el momento que nosotros veamos esto, la característica es que vamos a ver los bordes no tan netos ni regulares, van a estar ligeramente irregulares, van a estar contusos y evidentemente, ¿sí?, la herida va a ser mucho más grande que una herida de tipo cortante, ¿no? Son algunas de las características que nosotros podemos establecer. Y en algunos casos puede haber hasta fractura de hueso, ¿sí? Entonces ahí podemos establecer casi con mayor seguridad que se trata de lesiones de tipo contusocortantes. Así como podemos encontrar heridas o lesiones por arma blanca, también podemos encontrar armas contusas. Y las armas contusas son todas aquellas que no tienen punta y que no tienen filo. Y que su característica es que los bordes son romos y que son duras. Significa que todo lo que tenemos alrededor, haciendo a un lado las armas blancas, van a ser armas de tipo contusas. Una piedra, un puño, una patada, un rodillazo, ¿sí?, un manotazo, una caída, una fractura, todo se va a considerar, ¿sí?, contuso. La variedad es completamente extensa, como les dije, incluye todo menos las armas blancas.
Ejemplos de heridas contusas: una fractura en la base del cráneo, esto que vemos aquí, esa es una lesión de tipo contusa. Un hematoma que se forma por un golpe, evidentemente es el resultado de una lesión de tipo contusa. Todo esto va a ser, ¿sí?, heridas contusas al 100%. Entonces, cuando nosotros hacemos a un lado todas las armas blancas, lo que nos quedan son las heridas de tipo contusas. De hecho, hasta las heridas por arma de fuego, ¿sí?, se consideran heridas de tipo contusas con ciertas características por ser heridas de arma de fuego. Ejemplo de heridas contusas: la pedrada, la caída, el golpe en la frente, ¿sí? Las mordeduras también se consideran, ¿sí?, heridas de tipo contusas, porque si bien nuestros dientes incisivos sirven para cortar y los caninos sirven para desgarrar, no tienen el suficiente filo ni la suficiente punta como para que puedan provocarnos una lesión, a menos que imprimamos fuerza cerrando la mandíbula. Entonces ya estaríamos hablando de lesiones de tipo contusa, ¿sale? Una variedad o una variante que tenemos dentro de las heridas contusas van a ser las heridas por arma de fuego. Las heridas por arma de fuego son aquellas que se producen, ¿sí?, cuando un proyectil impacta con la superficie corporal, y esto es por acción de la deflagración de los gases. Obviamente se analiza dentro de la balística interna, ¿sí?, la balística externa, que sería desde el momento que sale el proyectil hasta que hace contacto con el blanco, ¿sí?, y la balística de efecto, que sería el estudio intracorpóreo, es decir, desde el momento que ingresa el proyectil para poder analizar el trayecto. Aquí evidentemente las características las podemos ver por fuera, ¿sí?, y podemos también establecer la distancia a la cual fue lanzado ese proyectil, y podemos ver algunas características, ¿sí?, por dentro. ¿Por qué es importante ver esto? Porque también estamos viendo reacciones de vitalidad. O sea, la persona estaba con vida cuando recibió ese balazo en el pulmón, por el signo del halo hemorrágico, que es la ruptura de los vasos o de la microvasculatura que se encuentra a nivel del parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, por esto es importante que el médico pueda analizar y pueda determinar cada una de las características, ¿sí?, que va a ir encontrando dentro de las diversas lesiones de tipo contuso. Algo hasta cierto punto delito especial, por así llamarlo, y no porque el delito sexual sea completamente distinto a los demás delitos, pero sí es muy característico de que una mala descripción, ¿sí?, de las lesiones o de los hallazgos en los exámenes proctológicos o ginecológicos dejan a violadores fuera o dejan a inocentes dentro. Es muy importante que el médico, ¿sí?, que el perito que está haciendo este tipo de exámenes pueda conocer, reconocer y analizar muy bien cada una de las lesiones que se están encontrando a nivel vaginal, en el caso de las mujeres, o a nivel anal, en el caso de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Los delitos sexuales evidentemente tienen un especial interés debido a las diversas características que podemos encontrar nosotros. Aquí también podemos determinar si una lesión es reciente o si es antigua, ¿sí? Podemos identificar cuándo no hay una lesión, ¿sí?, cuándo sí hay una lesión, y esto es lo que nosotros vamos a aportar al fiscal investigador. Aquí lo más importante, ¿sí?, es de que se sepa que el perito médico no va a decir si hay o no hay una violación. Ese es un error que el fiscal investigador, ¿sí?, quiere que nosotros le digamos: doctor, ¿hay penetración o no hay penetración? No podemos saber si hay una penetración o no hay una penetración, pero sí podemos saber si hay una lesión o no hay una lesión. Y este va a ser un elemento más para que, junto con la investigación, la toma de muestras y las declaraciones, ¿sí?, el fiscal investigador pueda integrar su carpeta y él sea quien aporte esos datos al juez de control, y él es el que determinará, ¿sí?, el curso de la misma. Entonces aquí es muy importante, primero que nada, ¿sí?, conocer la región anatómica. Estamos viendo una región, ¿sí?, vaginal, un imen de tipo anular que no tiene ninguna lesión, así se vería, sin lesiones. Estamos viendo una región anal que no tiene ninguna lesión, ¿sí? Esto, digamos, es lo normal cuando una persona no ha mantenido relaciones sexuales, ni anales ni vaginales.
Pero ¿qué pasa cuando llega la persona y dice, es que ayer salí, me dieron a tomar, no me acuerdo qué pasó, desperté y obviamente me duele el cuerpo, estoy golpeada y tengo algunas lesiones? ¿Se acuerdan de cómo estaba el imen anterior? Vean cómo está todo rojo y cómo está desgarrado. Esto, sí, es una lesión de tipo reciente, porque las equimosis son rojas, porque el desgarro está equimótico, porque es completo, ¿ok? Y si ustedes observan, vean cómo se ven estos desgarros y los pliegues están casi borrados. Les voy a poner nuevamente la imagen anterior para que ustedes vean la diferencia entre un imen íntegro, un ano íntegro, y ahorita nosotros vemos un imen desgarrado y equimótico y un ano, ¿sí?, con pliegues borrados y con algunos desgarros. Obviamente la descripción pues tiene que ser muy precisa, se utilizan diversos términos, como pueden ser las manecillas del reloj, etcétera, ¿no?, para poder nosotros determinar cuáles son las características. Ahora, ahí vimos datos recientes. ¿Cuándo vamos a ver datos no recientes? ¿Sí? Aquí no lo estamos viendo equimótico, pero sí lo estamos viendo desgarrado. Aquí no lo estamos viendo lacerado, pero sí lo vemos borrado y lo vemos dilatado. Algo, ¿sí?, que algunos autores han llamado como el ano infundibuliforme, que sabemos que no es patognomónico ni característico del abuso sexual continuo ni prolongado, pero de alguna otra manera lo tenemos nosotros que describir dentro de la valoración proctológica, ¿sí? Entonces es muy importante ver lo normal, ver lo que no es normal reciente, ver lo que no es normal antiguo, para que nosotros podamos tener un criterio y decir si esta persona presenta o no presenta las lesiones. Pero también podemos llegar a encontrar, ¿sí?, lesiones en cadáveres, ¿sí?, lesiones de tipo anal en cadáveres. Y aquí es muy importante que nosotros podamos establecer si la persona fue violada antes o después de haber fallecido. Recuerden lo que habíamos visto. Si es una lesión antemortem, van a haber infiltrados, va a haber equimosis y va a haber retracción de tejidos. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahorita es el caso de una violación, ¿sí?, antemortem, y posterior a ella es que ya vino, ¿sí?, el homicidio. Observen cómo se encuentra completamente borrado los pliegues a nivel del ano, los infiltrados y la separación de los tejidos o de los bordes de la herida. Obviamente pues eso es algo bastante aparatoso, por así decirlo, porque son datos que se aportan a la investigación, y esto es un causal para que también se pueda establecer qué tipo de delito va a ser. Recuerden que ahorita estamos ante los delitos ya tipificados dentro de nuestro Código Penal como feminicidio. Entonces,